a esto y también poder pensar en conjunto. Bien de bien. Bueno, primero, esto decía Nahue, qué hermoso tener este problema de que seamos muchos y muchas, y siguen apareciendo palabras, o palabras fuerza, esencia, tiene que ver, creo que, con nuestras vidas, ¿no? Creo que para todos y todas el Frente Amplio significa una transformación de nuestras vidas y un espacio para la transformación de nuestro país. Y bueno, en una primera instancia, nosotros habíamos pensado en esto de, bueno, uno puede pensar qué le gustaría, y en este proceso de autocrítica que estamos como en el Frente Amplio desarrollando, pero para poder saber cómo llevar adelante todo este proceso, primero hay que conocer dónde estamos, cómo funcionamos y cómo funciona la regla democrática, la interna del Frente Amplio, para poder ejercer nuestros derechos como adherentes, ¿sí? Entonces, hay algo que hay que tener claro, es que el Frente Amplio no es que nació de un repollo en el 71, y hay muchos compañeros y compañeras acá que lo tienen mucho más claro que yo, pues lo vivieron. Esto lo podemos remontar incluso hasta, por ejemplo, el año 1929, con la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, en el cual empiezan a aparecer las primeras aproximaciones para la unificación de los movimientos sociales y de personas que no eran vinculados a los partidos políticos dentro del Uruguay, a través de las organizaciones sociales. Y después se fueron como trabajando, se fueron constituyendo diferentes partidos políticos, y había una realidad latinoamericana, que en realidad había una fragmentación muy importante a nivel del movimiento de izquierda, porque estábamos en un mundo que estaba partido en dos, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría, lo que fue la bipolaridad con la Unión Soviética, con el capitalismo en Estados Unidos, conduciendo un proceso mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre las diferentes ideologías, las ideologías totalitarias, un mundo convulsionado, una América Latina que empieza a ganar cada vez más protagonismo sus luchas por la liberación de nuestros pueblos, y empiezan a aparecer como muchas interrogantes y muchas dudas respecto a cómo continuar los procesos de liberación. En nuestro país empieza a afectar muchísimo, principalmente lo que tiene que ver con, ya lo decíamos, la Guerra Fría, pero también todo lo que tiene que ver con las luchas en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, respecto a la liberación y la lucha que se estaban dando de los pueblos para salir del yugo imperialista. Entonces, en Uruguay empieza a tener un carácter bastante particular, porque Uruguay empieza a buscar una alternativa que es la unidad. Y la unidad se empieza como a consolidar en lo que fue en la década de los 60, y hay, capaz que hay algún compañero o compañera que participó del primer Congreso del Pueblo. ¿Sí? El primer Congreso del Pueblo, que es el espacio de encuentro donde todas las vertientes sociales de nuestro país, vinculadas al anarquismo, al comunismo, al socialismo, al movimiento sindical, al movimiento obrero y al movimiento estudiantil, se unifican para construir una plataforma común, y de ahí se desprende lo que A ver, me parece que lo perdimos a Gastón, un segundo. luego va a ser... Hola. Gasto, te perdimos luego de la plataforma común. ¿Estás por ahí? A ver, Ahí volví, ¿me ahí escuchan? volviste. Ahí volví, perdón, el Zoom, Internet, antena en manos de otras personas que no son el Frente Amplio. Nada, lo que estábamos diciendo era que se crea lo que es algo que es casi único en el mundo, que es la Central de Trabajadores, la Convención Nacional de Trabajadores, que no es la Central Nacional de Trabajadores porque hay una beta anarca bien importante que invita a que sea una convención y no una central, y permite la unificación del movimiento obrero en Uruguay, que además al día de hoy es una de las, junto con la de Cuba, estas son las únicas dos centrales de trabajadores y trabajadores únicas en nuestro país. ¿Sí? En realidad casi que del mundo. En Asia no tengo muy claro cómo está el asunto, pero en América Latina por lo menos sí. Y eso generó un movimiento muy, muy, muy fuerte de unificación, que ya venía también precedido por lo que era la lucha por la ley orgánica de la universidad en el 58, ¿sí? Que permitió construir lo que era la autonomía del gobierno a nivel constitucional. Ahí tuvimos los primeros compañeros y compañeras que fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado por parte de la derecha. Eso también generó como un acercamiento aún más grande respecto a la necesidad de encontrarnos para la construcción de una alternativa. Entonces, vimos el 58 con el movimiento universitario, el Congreso del Pueblo en el 62, en el 66 la creación de la CNT, y después se ve que empieza el Pachecato,
con una represión feroz, que no les voy a explicar a ustedes qué pasó en esa época, porque creo que todos y todas tenemos como bastante información, no toda la que necesitamos, pero sí bastante información de lo que sucedió en esa época, y se empieza a ver la necesidad de combatir el avance autoritario con una respuesta político-partidaria que emerge de la construcción de la CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y de las diferentes vertientes sociales que estaban en pro de la democracia y también que apuntaban al cambio profundo de las relaciones de producción en nuestro país. Y para eso el Frente Amplio se constituye como una fuerza política que logra algo que no sucedió y no sucede, y esto no sucede al día de hoy, en ninguna parte del mundo en el cual haya una unificación de la izquierda entre socialistas, comunistas, socialdemócratas, algunos sectores anarquistas, trotskistas. Eso no existe, y que no existe al día de la fecha, y esto es un dato, no una opinión, una coalición de izquierda con una estructura y una continuidad en el tiempo como el Frente Amplio en el mundo. Somos únicos en el mundo, somos un caso de estudio. Hay un libro muy bueno que elaboraron cientistas políticos como Rafael Peñeiro y Verónica Pérez, que explican también lo que es la excepcionalidad del Frente Amplio como fuerza política. Y bueno, pero ¿cómo creamos una cosa que nos englobe a todos y a todas y que permita conducir un proceso de transformación del Uruguay? Entonces, en el 71, Perdón, somos el único del Nato, mundo. estoy compartiendo pantalla, Sí. justamente para acompañar ahora esta parte sobre el Frente Amplio. Bien de bien. Y para esto, que decía Nahue, vamos a utilizar esto porque lo importante es saber qué nos define, qué nos encuentra y qué nos unifica. ¿Sí? Entonces, en nuestro artículo 1, en nuestro estatuto, que después se los vamos a dejar porque es una herramienta que creemos que es fundamental para todos y todas saber, es que el Frente Amplio es una fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica permanente del pueblo uruguayo, de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica, antiimperialista, y se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos en la Declaración Constitutiva del 5 de febrero, ¿sí? En las bases programáticas y el acuerdo político, conformando una organización de carácter coalición-movimiento, y se compromete al mantenimiento de la defensa y la unidad, el respeto recíproco de la pluralidad ideológica y el acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos permanentes según lo estipulado por el presente estatuto. Nahue, ¿te animás a dejar de compartir un segundo con esto? Gracias. Porque acá empieza a aparecer algo que capaz que no lo tenemos muy presente al momento de que estamos militando, que tiene que ver con esto de coalición-movimiento. ¿Vieron que dice coalición-movimiento y no coalición y movimiento? Eso, ¿habían alguna vez como percatado en ese detalle alguien? Sí, sí. ¿Sí? Eugenio habló. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la diferencia, Eugenio? Que no, o sea, siempre lo tomé como que era las dos cosas sería el I y el movimiento, o sea, no sé cómo expresarlo en realidad porque no lo tengo muy asimilado, pero... Como te salga, que es la idea también, así que tranqui. Bueno, el I sería que es las dos cosas y la coalición movimiento vendría a ser distinto a eso. Bien. ¿Quién más? Es una construcción constante colectiva. Muy bien, Pilar. ¿Quién más? Que no hay respuestas incorrectas. O sea, la idea es justamente pelotear entre todos y todas esto. O sea, ¿qué nos suena? ¿Qué nos resuena? Se dio coalición movimiento y no coalición y movimiento. ¿Qué piensan? ¿La puedo hablar? Sí, Bea. Dale, Bea, se te escucha bajito, pero dale. Perdón, No se te escucha, Bea, perdón. Capaz que ahora mientras que Bea arregla el audio. ¿Alguien más tiene como alguna impresión? Ahí la gente de JFA Carmelo, si tiene alguna idea de esto. Ahí Bea escribe en el chat. Ahí está, si lo quieren tirar en el chat también y yo También lo leo, no hay puede. problema. Claro, Bien, Bea plantea que los pone en igualdad. Correcto. Yo les voy a decir algo que estuvimos como analizando y leyendo entre todos y todas, que tiene que ver con que hay una complementación. La coalición es movimiento, el movimiento es la coalición. ¿Vieron cuando hablamos de los sectorizados, los independientes, las independientes, las sectorizadas? En realidad todos nos constituimos en el movimiento,
Y en el encuentro, y en la dinámica, y en la dialéctica de nuestras discusiones, constituimos también la coalición. ¿Se entiende lo que quiero expresar? A ver si lo puedo poner en otras palabras, capaz que puede ser más claro. Nos encontramos en los comités de base, muchas personas que somos sectorizadas, que somos independientes, y construimos una síntesis colectiva que se eleva al Frente Amplio y que se encuentra también con cada uno de los sectores al momento de que se eleva esta discusión. Entonces generamos síntesis en el movimiento, que es la síntesis de la coalición en cada uno de los territorios. ¿Se entiende lo que quiero expresar? No sé si estoy siendo claro. Buenísimo. Porque en realidad es como esto, es una construcción constante de síntesis colectiva, que lo traía muy bien Pilar, que no inhabilita o no encuentra diferencias, sino que encuentra acuerdos en la coalición con la independencia a través del movimiento. Entonces no puede existir la coalición sin el movimiento dentro del Frente Amplio, porque la coalición es el movimiento es la coalición en el encuentro dialéctico. ¿Se entiende esto? ¿Fui claro? Perdón, capaz que se entiende, está mal, pero ¿fui claro? ¿Sí? Buenísimo. Porque esto hay veces que nos queda, ¿no? Y empieza como a generarse en los discursos políticos esto de las bases del Frente Amplio que son mucho más radicales que los sectores y no sé qué y no sé cuánto, y en realidad lo que pasa es que las bases del Frente Amplio somos los sectores, y los sectores también son las bases del Frente Amplio, y los independientes y los independientes también generamos síntesis. Entonces no es que se radicalizan las bases, y que los sectores son más como chill, más tranqui, no sé qué, sino que justamente hay un encuentro, y lo que en todo caso se radicaliza, será una propuesta. Siempre nos dicen radicales los de derecha, además, eso es rarísimo, siempre que planteamos tipo hacerle a la gente más feliz, a ellos les parece que es muy radical, entonces es como, ¡pling! Pero lo importante es que nosotros y nosotras podemos articular y construir colectivamente una opinión en conjunto. ¿Por qué decimos esto? Te agrego un detalle nomás, quizás Sí. con todo esto que comentabas, derribar esa falsa dicotomía que a veces se genera entre bases y sectores, que en realidad justamente está establecido desde el estatuto que no exista tal dicotomía. Eso. Exacto. La dicotomía es algo que se pone desde el discurso desde otras personas que no son frente amplistas. Hay las bases que van y le mandatan en el plenario a la gente, y el gobierno está mandatado lo oímos durante 15 años eso, ¿verdad? En la tele, los periodistas y las periodistas, como diciendo que la conducción de la fuerza política no debía ser porque... Y en realidad tiene que ver con nuestra propia identidad. Están pidiendo la palabra las compañeros y compañeras de JFA Carmelo. ¿Tienen la palabra? ¿La pueden pedir con la manito o la pueden pedir en el chat? ¿Me escucha? Perfecto. Yo no soy de las cosas bajas, soy una veterana del comité. No, que cuando preguntaban lo de el tema de coalición y movimiento, o movimiento y coalición, digo, me parece que lo que define bien es que la coalición en realidad es un acuerdo de cierta cantidad de puntos en los que se pusieron de acuerdo marxistas, cristianos, comunistas, socialistas, pero son partidos que están estructurados. Pero después en el comité de base, sobre todo en los comités de base en los territorios o en el comité de base funcionales, es donde, si bien los partidos políticos tienen expresión, también tienen expresión gente que eventualmente cada 5 años se va a expresar, pero durante esos 5 años se puede manifestar aún por fuera de los partidos. Me parece que eso, por eso yo que soy una vieja, estoy re contenta que estén los jóvenes acá y que podemos hacer andar el comité, porque me parece que es como volver a eso de la coalición movimiento que está medio complejo hoy en día. Gracias. No, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname que no te oí. Y para que la silencié, justo. Mirá, Nahuel. Bueno. Perdón. Ahí, en el chat nos pueden poner el nombre de la compañera. Ahí. Marina Rebole. Muy bien, Marina. Muchas gracias. Y es real. Y eso además me diste tremendo pie para pasar al segundo punto que queríamos hablar hoy, que tenía que ver con
siguiendo en esto de lo que nos une, que no solamente los espacios de encuentro, la coalición y el movimiento, el acuerdo político, sino que hay algunos principios rectores que nos unifican, y cuando uno se adhiere al Frente Amplio, asume como estos como propios. Así que, Nahue, si tenés ahí la placa, buenísimo. ¿Qué nos define como Frente Amplio? Nos define que somos antiimperialistas, antioligárquicos, antipatriarcales, antirracistas, democráticos, populares y progresistas, que no está, pero lo leímos en el artículo 1 de nuestro estatuto. Esto es como pila, o sea, es una definición de principios a nivel latinoamericano muy importante. Antiimperialista, no creo que no es necesario explicarlo. Antioligárquico es algo que está bueno como profundizar, porque el Frente Amplio es anti las oligarquías, pero tiene dentro de su marco de alianza un enclave policlasista. ¿Qué quiere decir con esto? De que no es un partido de clases, sino que es policlasista y entiende que la burguesía nacional con intereses nacionales es parte del marco de alianza avance del proceso frente amplista en nuestro país. Esto no lo caracteriza para el resto de América Latina, pero en nuestro país entiende que tenemos alianzas también a nivel de lo que se catalogaba en su momento la burguesía nacional con intereses nacionales. Después pasaron cosas hermosas, que es que el mundo fue avanzando y nos dimos cuenta que las desigualdades que habíamos identificado en el 71 y nos constituían de un lado o del otro, de cada una la mecha, diría la canción, había cosas que no teníamos incorporado, y tenía que ver en el 2016, en el Congreso Rodney Arismendi, el de Principios y Valores Compartidos, nos definimos además como una fuerza antipatriarcal y antirracista. Y esto también conlleva a que vamos a tener que accionar en clave de esto, que ya sabemos que estamos en contra del imperialismo, que estamos en contra de las oligarquías, que somos una fuerza política popular, es decir, que no somos una parte de la élite, no consideramos que las élites son las que deben llevar el poder, somos profundamente democráticos y nuestra historia, nuestros compañeros y compañeras lo demuestran, pero creo que todavía nos falta mucho entre lo que tiene que ver con esto del antirracismo y el antipatriarcal. Primero porque recién en el 2016 lo incorporamos como una definición ideológica y como un principio y un valor compartido, y segundo porque tenemos que aprender muchísimo, porque definirnos esto no solamente declararlo, sino también accionarlo como fuerza política. Si nos ponemos a repasar, por ejemplo, cuántas mujeres en lugares de decisión tenemos en el Frente Amplio, o cuántas personas afro, por ejemplo, tenemos en el puesto de decisión, la desigualdad queda evidente. Y el desafío a futuro como fuerza política para la incorporación de las grandes masas populares se muestran como un imperativo también, introduciendo estas desigualdades que también nos permite ampliar nuestro marco de alianza. ¿Sí? Nada, queríamos como plantear esto. Lo que está en la planca son nuestros principios e ideología que nombré en mensaje anterior. Correcto, muy bien, Aurora. Sí, correcto. La placa se las vamos a dejar también. Ahí va. Y Leandro trae algo que está bien interesante, que es esto de la cuota. La cuota es una medida, no es un fin en sí mismo, sino que es una forma de empezar como a combatir estas desigualdades que existen, porque al día de hoy no nos está saliendo naturalmente. No es que ahora nos declaramos antipatriarcales y mágicamente reconocemos que las mujeres tienen que estar en lugares. Efectivamente, no lo hacemos y seguimos reproduciendo la violencia incluso. Entonces, un problemón. Y imagínense antirracismo, que también no tenemos a nadie, no incorporamos nunca esa agenda, es como, hay que trabajar muchísimo. Pero bueno, ustedes me dirán, está todo muy lindo Gasto, todo muy lindo Nahue, todo muy lindo el taller, y esto que ustedes no contestan, pero ¿cómo hacemos para que esto cambie? Y ahí es algo que es lo que más nos importaba también dentro del taller, que es poder conocer un poco la estructura de nuestro Frente Amplio. ¿Para qué? Para darnos cuenta qué podemos cambiar, como cada uno y cada uno como adherentes del Frente Amplio. No como miembros de un partido o un comité, sino sí como adherentes. Y para esto hay que tener claro, a ver, compartimos un poco, ustedes ya vieron esto, pero vieron que hay una estructura del Frente Amplio, tiene una estructura de definición de órganos nacionales que después son vinculantes a todo lo que vamos a hacer los y las Frente Amplistas. ¿Sabían eso? ¿Tenían claro eso? Sí, no, más o menos. Una manita, una reacción. Vendría bárbaro. Más o menos. Ahí va, bien. El Frente Amplio
lo que hace es, están los partidos que, como muy bien contaban hoy, son parte de la coalición, pero hay una superestructura que es lo que nos permite tener lo que es la unidad de acción, es decir, que entre todos vamos a un espacio en el cual las reglas democráticas están acordadas, y lo que sale de ahí nos unifica en nuestra acción para poder salir a disputar la realidad. ¿Sí? Entonces lo que hacen los sectores y los partidos dentro del Frente Amplio, cuando pasan cosas al nivel del Frente Amplio y se toman definiciones, lo que hacemos todos y todas es acatar esa definición colectiva que nos supera en nuestro sector y que nos unifica en la unidad de acción. ¿Para qué? Para enfrentarnos a el embate que viene por parte de una derecha cada vez más reaccionaria. ¿Sí? Esto es lo que explica en gran parte también el por qué el Frente Amplio se sostiene durante el tiempo, porque tiene espacios y reglas democráticas que permiten la unificación de la unidad de acción. Y no permite lo que se dice, lo que son los free riders, lo que son aquellos que se escapan o oportunistas, porque bueno, si tenés oportunistas, pero la idea es poder controlarlos por reglas institucionales. Y además el Frente Amplio tiene una cualidad, es que en todos sus ámbitos de definición exige mayorías especiales. ¿Sí? Así que Nahue, te pido de vuelta que volvamos a la placa, muchísimas gracias. ¿Venimos bien por ahora? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas? Prende el micrófono y hable, no se estrese. Yo estoy leyendo el chat también, si quieren ir dejando consultas por ahí, yo lo puedo trasladar también, así que. Hola, yo, Mara, Adelante. ¿me escuchas? Ya. No, yo quería agregar alguna cosita con respecto a lo que fue la formación del Frente Amplio. Voy un poquito para atrás, pero me parece que es importante, porque de todo el lineamiento ese, todo el desarrollo de lo que son las organizaciones sociales, tenemos en paralelo la conformación de los partidos políticos de izquierda en Uruguay, ¿no? En 1910 el Partido Socialista, que incide en todo lo que son las discusiones durante las propuestas del vallismo, en el primer gobierno en el segundo gobierno de Valle, en el segundo gobierno de Valle ya estaba incidiendo el Partido Socialista en propuestas, ¿no? Y luego, cuando se da la Tercera Internacional, una parte del Partido Socialista se separa y conforma el Partido Comunista, y esas dos vertientes de izquierda que siguen sus procesos en paralelo, en el 62 protagonizan dos agrupaciones, ¿no? Una, la Unión Popular, el Partido Socialista, con gente del Partido Nacional, con Erro, y algunos intelectuales independientes, y por el otro lado el Partido Comunista, que forma el Fidel con gente de izquierda, el Partido Comunista, gente de izquierda, como Dorén Ibarra, con su grupo, y luego gente escindida del Partido Colorado, del Partido Nacional, como Álvaro Bayo del Partido Colorado, y Camuso del Partido Nacional, y luego esos grupos que siguen trabajando, conforman a instancias de esa unidad política que se dio electoral nada más, se va caminando hacia lo que es el Congreso del Pueblo y la formación de la CNT. Entonces, la llegada del Frente Amplio viene de la mano de esos intentos de acercamientos, incluso hay intentos de hacer una coalición Partido Socialista y Partido Comunista antes de la conformación del Fidel, y hay intercambios entre los dos comités centrales para conformar eso. O sea que hay todo un proceso de acercamiento que termina en el 71 en consolidarse con esa gran unión de sectores de los partidos tradicionales, escindidos de los partidos tradicionales, los dos partidos históricos de la izquierda, y personalidades independientes que existían en ese momento, que se definían de izquierda, pero no pertenecían a ninguno de las dos agrupaciones, ¿no? Entonces, me parecía bueno ver, porque ese es, por un lado, las organizaciones sociales, que eran muchas,
y por el otro lado el crecimiento y desarrollo de ese pensamiento de la izquierda uruguaya en la necesidad de una herramienta unitaria para lograr los cambios, de una herramienta política unitaria. Me parecía que era importante como... Muy bien, meter Mara, un muchas poquito eso. gracias. Sí, algo había mencionado Gasto, pero obviamente que este detalle está fantástico. De ahí de lo que mencionaste a mí se me venía a la cabeza, que todavía no lo leí, pero los intercambios, las cartas que hay entre Trías y Arismendi justamente de esa época, ¿no? De esos intentos de ver qué hacíamos en los 60, a ver para dónde íbamos. Sí, la verdad que los 60 en sí mismos son para leerlos de pe a pa porque es muy interesante todo lo que sucede. Aprovecho y pido la sí, palabra. Adelante. Nahue, Siguiendo un poco dejá de compartir. Dale. con el razonamiento que estaba haciendo la compañera, la llegada de Michelini, de Álvaro Baggio, de Rodríguez Camuso, se generan en el 71. Más bien comienzan a despedirse de sus raíces históricas, a salir de los lemas blancos y colorados sobre el 70. Y en el 71, junto con la democracia cristiana, y ahí surge la situación bien importante, que había, por eso, una definición, traigo a la memoria, del general Livio Seregni. De un lado está la oligarquía y del otro lado el pueblo, blanco, colorado, socialista, comunista, democristiano, independiente. Es toda esa historia que converge en el nacimiento del Frente Amplio del 71, donde grandes sectores de blancos y de colorados se agregan a los que ya venían transitando el camino de la izquierda, como bien anotaba la compañera, de la Unidad Popular por un lado y del Frente Izquierda de Liberación por el otro, casi en simultáneo, con diversas. Y termino con esta reflexión: la importancia de la unidad. El Frente, es decir, los votantes que nucleaban los sectores de izquierda en la última elección previo al 71, no pasaba de 85 a 86 mil electores. En el 71, en el nacimiento del Frente Amplio y acumulando a todas las fuerzas políticas y sociales de blancos colorados frente a... entonces aparecían los vallistas, aparecían los cristianos, y ahí está un llamado importante, que se reunían cristianos y marxistas-leninistas. Es una instancia que solamente Uruguay pudo hacerlo. No quiero manejar nombres de compañeros a nivel internacional que en algún caso, y en forma de chiste, decir, vengan acá, por favor, ayúdenos en esto, porque ¿cómo hacen ustedes para reunir a cristianos y marxistas junto con otros sectores? Creo que eso... ¿Por qué hago esta reflexión? Porque veo con alegría un gran número de compañeros jóvenes, algunos militantes, otros que les llamó la atención que jóvenes compañeros convocaran a esta reunión. Entonces, creo que vale para, en beneficio de la memoria histórica, saber de que el Frente no nació simplemente por una voluntad de 4 o 5 compañeros. Fue todo un proceso de organización donde fue acumulando voluntades. Y Correcto. esta tarea de acumular voluntades debe continuar a partir de hoy y hasta el triunfo que volvamos a tener en el 25, volviendo al gobierno nacional del Frente Amplio. Pero hay que saber que de un lado está la oligarquía, del otro lado el pueblo, pero el pueblo es blanco, es colorado, es comunista, es socialista, es democristiano y es independiente. Todo eso es el Frente Amplio. Y eso es lo que le llama la atención al mundo exterior, que Uruguay logró, y hemos encontrado grandes avances sociales. Todo lo que queríamos, lamentablemente no, pero sin duda, del 70,
del 2005 a la fecha, y antes, desde la Intendencia, del gobierno de la Intendencia, habíamos hecho grandes avances. Eso es lo que seguimos acumulando, a reunir a toda la población, a conquistar nuevos espacios y lograr entonces nuevos derechos, de los que ya hemos conquistado algunos, unos cuantos por suerte, pero faltan muchos. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias, Mario. Me encanta porque, primero, por supuesto, después de acá con Nahue, vamos a mandarle, y con el comité, una carta a la Fundación Liber Serengui, porque claramente queremos un taller de historia del Frente Amplio con mucho más profundidad, porque creo que está buenísimo el poder contar con toda la información y también con las historias de vida de las grandes mayorías populares que constituyeron lo que es nuestra fuerza política. Agradezco tanto a Mara como a Mario por darnos más datos y también trasladarnos algunos y algunas que ni siquiera existíamos, también sus sentires y sus pensamientos respecto a lo que fue la fuerza política y la construcción. Pero hay algo que dijo Mario que es real, que es esto de cómo transformo. Perdón, amigo, Sí. Ahí JFA Carmelo está pidiendo la palabra. Dale. A ver. Sigan nomás con la idea. Yo simplemente quería aportar, digamos, un poco, digamos que, bueno, yo estoy estudiando historia, y bueno, cuando estamos hablando de la formación de procesos unitarios populares, está bueno un poco matizar eso, porque en América Latina había como, se estaban caminando varios procesos unitarios. Y justo cuando se formó el Frente Amplio con Uruguay en el 71, un año antes ya se había formado la Unidad Popular en Chile y había triunfado. Entonces, creo que, como hablábamos de la experiencia de los años 70, también estaría bueno hacer también una revisión, por ejemplo, del proceso de la Unidad Popular, sus aportes, que bueno, no fue un proceso que tuvo un final feliz, pero sin dudas, cuando uno analizamos, podemos extraer conclusiones que nos pueden servir en nuestra fuerza política, y que también fue una fuerza que logró unificar a demócratas, cristianos, marxistas, y con toda su complejidad, ¿no? Y bueno, eso en general. Total, la experiencia de Allende es germen, por supuesto, de nuestras ideas y la capacidad de unificación también, y es algo que nos debemos conocer la historia de nuestra patria grande, porque muchas veces lo ponemos en palabras, pero no lo ponemos en cuerpos, en historias, en afectos, en vidas, que también defendieron la libertad de los pueblos hermanos que tenemos. Así que, si tenés ganas de armarte un taller sobre la historia de la Unidad Popular, nosotros nos sumamos maravillosamente. O sea, y la invitación está hecha y los recursos técnicos están también disponibles, si tenés ganitas, así que más que invitado a hacerlo. Pero para poder seguir, porque si no se nos va a ir el tiempo, sepan disculpar. Está bueno que todo esto que tenemos que pensar y construir, y algo lo planteaban en el chat, de la unidad, es tipo, está todo muy bien, la unidad, ¿cómo la hacemos? Bueno, resolviendo cosas y acatándolas. ¿Cómo resuelvo cosas en el Frente Amplio? ¿Cómo hago que lo que yo soñé en mi casa se transforme en realidad real? ¿No? Que es como la gracia de participar en política, que lo que uno sueña se transforma en realidad. Eso que las utopías no sirven para avanzar, pero también para concretar. Mario traía que hemos podido concretar algunas cosas y que falta. Y bueno, el Frente Amplio tiene una estructura que, como ven, nosotros acá les mostramos que hay una pirámide invertida, porque va de lo general a lo particular. El primer espacio de definición, y esto no sé si todos y todas capaz que lo pudieron transitar en algún otro momento de su vida, es el Congreso. El Congreso tiene dos formas, que son de carácter extraordinario o de carácter ordinario. Los ordinarios son cada 3 años y los extraordinarios son el año anterior al año electoral para la votación del programa del Frente Amplio. ¿Sí? Y después puede haber otro extraordinario en caso de que así se entienda. ¿Qué tiene que ver? Leandro, es una gran discusión. El idealismo y el materialismo dialéctico, y yo qué sé, Marx y Engels se llevaban como un poco bien, tenían como algunas cosas ahí, la dialéctica. Pero bueno, es otro momento y estoy para discutirlo en otro taller. Es para otro taller eso. Total. Hay licenciaturas incluso de esa discusión. Ahora, pues pará, porque si no nos perdemos, Lea. Congreso. El Congreso, ¿cómo está conformado el Congreso? El Congreso del Frente Amplio está conformado de una forma muy particular. Está conformado por todos los miembros de lo que es el Plenario Nacional, que es el segundo nivel que vemos en la pirámide,
y representantes de los comités de base electos de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que cada comité hace asambleas y, de acuerdo a la cantidad de participantes que tuvo, la cantidad de delegados directos al Congreso que tiene. ¿Sí? Esto fue claro porque esto es sustantivo, porque no pasa en otros lados. El tema de que las bases vayan al ámbito máximo de definición de la fuerza política sin problema, o sea, que vaya sin mediación. Entonces el Congreso está compuesto por el Plenario Nacional y por los delegados y delegadas de los comités base. Y ustedes preguntarán, pero ¿cómo es la relación? La relación aproximada, porque cambia de Congreso a Congreso, pero es una relación de 80-20. 80% delegados de comité de bases y delegadas de comité de bases, y el 20% que lo constituye el Plenario Nacional. Pero esto podría ser incluso 99-1 si existieran millones de comités de base con millones de personas discutiendo, porque el Plenario Nacional es un número estanco. Es un número ya definido en el estatuto, pero el Congreso es de acuerdo a la cantidad de gente que participó. Vi que teníamos a Laura con una pregunta. Sí, Gastón, no es una pregunta, es simplemente un mínimo aporte, ya que estamos en esto del Congreso, y yo, como dije que provenía del interior, creo que es fundamental lo que estás diciendo cuando nosotros queremos definir muchas veces la importancia de cómo se conforma el Frente Amplio. Creo que lo que estás diciendo es fundamental. El tema del Congreso, que está, como vos bien lo decís, si tuviéramos miles de comités de base, estaría conformado por muchísimos más. Yo llegué a venir en varios congresos, en el 95, en el 90 y algo, donde éramos más de 2000, Cilindro, estadio, el Estadio Peñarol, y bueno, venir del interior, del pueblito más chiquito, en donde con 10 personas llegaban 3 compañeras o compañeros, es una experiencia única donde definíamos a candidatos a presidencia, a el programa y otras discusiones maravillosas, donde era un ida y vuelta con ese programa. Entonces yo simplemente para reafirmar los que venimos de hace años y los que venimos desde diferentes lugares del interior, creo que ahí es la fuerza donde los comités de base realmente hacen esa síntesis que estabas diciendo. Creo que por eso es lo que tenemos que apuntar y a fortalecer para hacer grandes congresos donde todos vamos a salir fortalecidos. Es reafirmar nada más lo que estabas diciendo y gracias por todo. Nada más. Gracias a vos, Laura. Tengo a... ¿Quién está en la lista? Tenemos a... Veo a Mari. Mari, tenés la palabra. Mari González, presentate. Sí, hola, encantado. Perdonen que llegué tarde, pero estaba en la reunión de CNO, porque había varias novedades y cosas. La verdad que felicito a los compañeros para hacer esta apertura para todos, todos los que quieran ingresar y quieran interesarse en los temas, que son muy importantes en este momento, poder transmitir lo que se sabe y aprender de otros también. Referente al Congreso que estabas hablando, me parece bárbaro, y es una cosa que se da en el Frente Amplio muy peculiar y muy interesante, porque son la participación de todos los comités de base, de interior, de departamentales, de todo Montevideo, lo cual primero se discute en cada comité el programa que va a llevar, que vamos a aprobar en el Congreso, las cosas que vamos a aprobar en el Congreso. O sea que ya vamos, ya discutido esos temas. El Congreso también, además de estar los comités de base, también tenemos a los sectores. Exacto. Y también, exactamente. Y entonces se forma en realidad este Congreso con todas las bases, con todos los sectores, con todo el interior, con todo el plenario nacional, la mesa política,
secretariado, presidencia, o sea que es una instancia muy buena y felicito a los compañeros por estar dando estas informaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Mari. Nada, comentar que ahora vamos a avanzar efectivamente con lo que queda de la presentación, porque la idea también es cerrar, o al menos la parte de la presentación formal, cerrarla a las 9:30, tampoco para dilatar los tiempos de los compañeros y que tampoco se haya mucho. Después, obviamente, vamos a abrir también la posibilidad de sí tener un intercambio entre la gente que estamos participando acá, pero ya de una manera quizás más libre también y para que cada uno pueda disponer de los tiempos. Así que, Gasto, te cedo nuevamente la palabra. Ahí creo, si no me equivoco, estoy compartiendo el PDF nuevamente. Sí, está, se ve todo. Muchísimas gracias a tanto a Laura como a Mari por sus intervenciones, pero vamos a ir como por partes porque Mari trajo como algo que es verdad, que estamos todos presentes en el Congreso, pero la idea es poder como que nos quede bien claro las diferencias entre un espacio y otro. Porque hay, para algunos y algunas es como re obvio porque las transitamos y para otros y otras no necesariamente. Entonces el Congreso, que es esto que muy bien dijo Mari, es un espacio donde se encuentra todos, está compuesto por bases y por el Plenario Nacional. Quien conduce el Congreso es la mesa política del Frente Amplio. Como ven, son los 3 primeros escalones, vieron, de la pirámide que estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo define el Congreso? Por una forma muy particular. No resuelve por la mitad más 1, resuelve por 4/5. Esto nos obliga a tener que buscar ¿qué? Los grandes consensos. Y esto permite que la unidad de acción que traíamos en una primera instancia en realidad tenga un respaldo mucho más grande. ¿Por qué? Porque como tengo que conseguir mucho más votos para poder aprobar la moción que uno trae, lo puede hacer. ¿Quién puede mocionar? Cualquier congresal. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona de un comité de base que fue como delegado al Congreso puede proponer cualquier cosa dentro del punto del orden del día. No necesita ser una persona electa para diputado, para diputada, para senador, o una persona famosa, o el Pepe, o no sé qué, no sé cuánto, sino que puede ser el Gasto, puede ser Mari, puede ser Nahue, puede ser, yo qué sé, Leandro, que hoy también preguntaba cosas. O sea, puede ser cualquiera de nosotros y nosotras, y podemos mocionar. ¿Y qué podemos mocionar? Casi que cualquier cosa en el Congreso, porque el Congreso es el ámbito máximo de definición del Frente Amplio, no de conducción política, pero sí es el ámbito máximo del Frente Amplio, y ahí se discuten lo que tiene que ver con la aprobación o no de las modificaciones estatutarias. Según el estatuto también lo que define es el presidente del Frente Amplio y las vicepresidencias. Eso es estatutario, después hablamos de las modificaciones que se han hecho en los últimos tiempos, pero estatutariamente esto es así. Define el programa y define las grandes líneas políticas de orientación. O sea, hacia dónde queremos ir para los próximos 3 años, 4 años, 5 años. Entonces vemos que el Congreso es como un espacio de conducción estratégica. Vamos a ponerla así, como conducción estratégica. Después viene el Plenario Nacional, que el Plenario Nacional tiene una conformación un poco diferente, que es 50% representante de las bases de Frente Amplistas, o sea, del movimiento, y 50% de los sectores, ¿sí? De la coalición. ¿Qué pasa? Siempre teniendo en cuenta que en realidad todo está mezclado y entreverado. No dejemos de decir eso, pero en esto hay 50% que son electos por las bases y 50% por los sectores. Y dentro de las bases, el 25% es de las bases del interior y el 25% es de las bases de Montevideo. Esta conformación se hace a través de lo que son las elecciones que vamos a tener el año que viene, el 23 de mayo, si no recuerdo mal. Y ahí se van a elegir los delegados de los sectores al Plenario Nacional y de los delegados de base, ¿sí? A el Plenario Nacional. La diferencia que pasa... Daniel hace un comentario que es real, que puedes terminar discutiendo en el Congreso una moción con un ministro de Estado. Eso es algo que solo pasa en el Frente Amplio. Pero volviendo al plenario, tenemos 50 y 50, se eligen por elecciones. Y esto es importante, porque en Montevideo se da a través de la elección de los delegados al Plenario Nacional por las coordinadoras, y en el resto del país es a través de las departamentales, ¿sí? O sea, esto es un nivel diferente que hay entre Montevideo y el resto del país, que hay un estadio intermedio que son las coordinadoras antes la departamental, ¿sí? Después está la mesa política, que la mesa política en realidad tiene una conformación mayoritaria por parte de los sectores. La constituye también el secretario político y el presidente del Frente Amplio,
y tiene representación de las bases en una proporción menor a la proporción de sectores. Como verán, a medida que la pirámide se va como volviendo más acotada, la representación de las bases disminuye respecto a lo de los sectores, pero no se preocupen porque hay un chiste después de esto que es importante. Entonces tenemos la mesa política, que es el órgano de conducción. El plenario, si el Congreso es el estratégico, el plenario nacional es el órgano táctico de conducción política. Y la mesa política es el órgano cotidiano, se junta todas las semanas. Y entre mesa política y mesa política, si pasa algo como muy grave, se junta el secretariado. ¿Sí? Que eso se elige dentro de la mesa política y también las bases tienen representación. Y después, en caso de que no se pueda reunir nadie porque pasó algo como muy salado, está la presidencia del Frente Amplio, que es el compañero Javier Miranda en este momento, quien conduce y sale a hablar por el Frente Amplio, y es el único actor unipersonal que puede hablar en nombre del Frente Amplio, el presidente. ¿Sí? Esto es una característica particular del presidente del Frente Amplio. Sigamos, Nahue, para poder también después tener tiempo de intercambio un poquitito. Pero esto es maravilloso, porque como había una pirámide invertida para abajo, hay una pirámide invertida para arriba. ¿Por qué? Porque la base, en realidad, del Frente Amplio es un reloj de arena, en el cual las bases se encuentran en la base de abajo y representan mayoritariamente en el órgano máximo de conducción, que es el Congreso. Entonces, los comités de base somos protagonistas de las dos instancias de formación cotidiana del Frente Amplio y estratégica. El desarrollo de la línea política en territorio, como son, y en los diferentes espacios de inserción, como son los comités de base territoriales y funcionales, y en el Congreso a nivel estratégico siendo mayoría. ¿Sí? Como muy bien, capaz que, no sé si muy bien, esto es una autovaloración que me hice, como traté de explicar, en realidad están el plenario nacional, después las coordinadoras y las departamentales, de acuerdo si es en Montevideo o en el resto del país, y los comités de base. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un sueño, que es tipo, quiero que se cree un sistema nacional de alimentación para que todo el mundo coma. Todo el mundo coma. ¿Cómo tendría que hacer para que en el Frente Amplio esto fuera en el programa y lo llevemos al gobierno y se haga realidad y todo el mundo coma? Voy a mi comité de base. Si estoy en Carmelo, voy al comité de base de Carmelo, propongo la moción, discuto con mis compañeros y compañeras, con todos los que están ahí, llegamos a un acuerdo de cómo nos gustaría que fuera ese sistema. Esa moción pasa a la departamental de Colonia. La departamental de Colonia discute, llega a un acuerdo. Llegó a un acuerdo, lo pasa al plenario nacional. El plenario nacional lo empieza a discutir, pero antes de tomar resolución, lo baja nuevamente a todas las departamentales del país y a cada uno de los comités de base de todo el país del Frente Amplio. Lo discuten, se unifican, llegamos al plenario nacional y se toma una resolución. Pues bien, esto está buenísimo. Y te dicen, todo muy lindo, amigo, pero esto no lo podés resolver vos porque sos el plenario nacional. Esto lo tiene que resolver un Congreso. Entonces lo que hace el plenario nacional es decir, pues bien, vamos a llevarlo al Congreso del Frente Amplio. Cita el Congreso del Frente Amplio y ahí lleva la moción del Comité de Carmelo para que sea la construcción de un sistema nacional de alimentación del Uruguay. Se vota por Congreso, se lo presentamos a la ciudadanía, ganamos las elecciones y transformamos la realidad. ¿Se entendió? Fuera de la manija que le di. El Frente Amplio explicado así nomás, podríamos titularlo. Total. Lo bueno es de que queda grabado justamente, que se puede después reproducir en cámara lenta y escucharlo más tranqui. No, pero creo que estuvo bien, Gastón, hablando en serio. Había una cosa que me comentaban. También el Frente Amplio es tan maravilloso que como tiene una organización de comité de bases, permite que haya comité de bases en otros países. Entonces los frente amplistas de otros países también pueden participar de la discusión. Y más ahora por Zoom, mucho más práctico, más barato. Entonces, nada, lo importante, y que en realidad era lo que más nos importa de este taller, es entender que el participar de un comité de base puede generar una transformación a nivel del país. Porque si vos, dentro de tus ideas y en conjunto con tus compañeros y compañeras en tu comité, convencés un congreso, va a ser el programa del Frente Amplio. Y cuando logramos que el programa del Frente Amplio se lleve adelante, estamos transformando la realidad. Y solo lo podemos hacer, estamos juntos y organizados y organizadas. Y eso nos permitirá llevar adelante ideas. Y lo más lindo, y lo traían al principio de taller ustedes, que era transformación, esperanza, ideas, compañeros, compañeras, es que la idea que puedo tener yo va a ser mejorada. ¿Por qué? Por los aportes de los compañeros y compañeras.
¿Por qué? Porque en esta dialéctica de encontrarnos con aquellas dudas de los demás, de poder pensar cómo tendríamos que pensarlo, generamos una moción tan buena, una propuesta tan buena, que va a ser la respuesta para las necesidades de nuestro pueblo. Pero para eso hay que tomar esa responsabilidad que tenemos como adherentes de llevar ideas, de cambiar la realidad y de transformar todo lo que debe ser transformado. Estamos en un proceso de autocrítica del Frente Amplio. La autocrítica es de todos y todas, no es de los dirigentes solamente. Apropiarnos de la posibilidad de pensarnos y repensarnos es la tarea más importante que tenemos dentro de la construcción de Frente Amplio. La tarea más importante que tenemos en este momento con el país es que se derogue la LUC. Pero dentro del proceso de crítica y autocrítica es pensar qué tenemos que cambiar para que las grandes mayorías, que muy bien traía Mario hoy, que no son solo frente amplistas, son grandes mayorías populares, se sientan representadas en nuestro proyecto político y tengan oportunidades para ser felices. Entonces, vayan a su comité de base, inviten a la gente a que se sume y lleven mociones y propuestas, porque no es solamente esperar que nos lleven ideas de arriba o qué discutió la mesa política, a ver qué discutó. Propongan, y que la mesa política discuta lo que ustedes quieran que discuta. Llevemos ideas, llenemos de cosas, escribamos, pensemos, soñemos y transformemos la realidad. No sé si fui claro, pero espero haber sido claro. Muy bien, amigo. Nada, esto, acá como verán, Gasto tiene esto muy aceitado y siempre está bueno que lo democratice con todos los demás. En realidad cuando nosotros nos juntábamos tenemos una comisión de formación en el 28 y cuando nos juntábamos era también plantearnos la cuestión de que se nos viene un congreso y de que tenemos muchos compañeros y compañeras que recién se están sumando y que está bueno, o cómo nos hubiera gustado a nosotros llegar a nuestro primer congreso, digamos, sabiendo cómo funcionan las reglas de juego, sabiendo qué cosas efectivamente podemos hacer y qué cosas no se puede hacer, que como bien explicó Gastón, son bastante pocas, si no ninguna, o sea, casi que se puede hacer todo. Nada, y era compartir un poco eso. Lo bueno de que quede grabado también es que esto lo vamos a poder compartir, lo vamos a poder subir para que esto pueda ser utilizado en la medida que ustedes lo deseen. Y obviamente que nos gustaría proponerles tareas para el hogar, no para realizar acá, sino tareas para el hogar, que es básicamente ir a algún comité de base cercano. Ahí teníamos compañeros que en la presentación comentaban que todavía no están participando en ninguno, que obviamente es súper válido. Conocemos mucha gente de distintos JFAs que aún no están participando en comités de base y está fantástico. Pero siendo que todavía no está como estatutariamente instituido, hoy los lugares donde sí hay como una posibilidad de ser escuchados y elevar este tipo de cosas, hoy son los comités de base. Entonces, instamos a que se sumen a los comités de base y averigüen, por ejemplo, cuáles fueron las últimas mociones de las departamentales, por ejemplo, en relación a la crítica y la autocrítica. ¿Se está hablando en sus departamentos de eso? ¿Qué se está diciendo? ¿Eso que están diciendo me representa o no me representa? ¿Qué cambio le haría a esa cosa que están diciendo? Otra tarea para el hogar que les proponemos es ir a los comités de base a proponer mociones para llevar en relación a la autocrítica, porque el Congreso va a ser de autocrítica. Entonces, vayamos a pensar qué cosas queremos criticarnos como Frente Amplio, y no poner la crítica en los demás, en lo que los demás hicieron mal, porque el que hace se equivoca, así que seguro en la medida que hagamos nos vamos a equivocar. También está bueno poder pensarnos como colectivo, como síntesis, como coalición movimiento, haciéndonos cargo también nosotros de las cosas que nos corresponden como fuerza política. Entonces, nada, les proponemos esas dos como actividades para llevarse. Esperamos que lo hayan disfrutado, ojalá que se hayan llevado algo ahí, algo aprendido. Nosotros agradecemos esta participación, realmente excede toda la expectativa que nosotros teníamos. Somos en este momento 54 personas, nos excede totalmente, la verdad que estamos muy agradecidos. Y calculamos que en algún momento intentaremos realizar un segundo taller, quizá profundizando algo más. Así que también los y las invitamos a que, por ejemplo, como decía el compañero de Carmelo,
si quiere hacer un taller sobre la década de los 60 y la historia, nosotros estamos para apoyar ese tipo de actividades y ponemos todas las herramientas que tenemos a disposición, así que no tienen más que contactarnos. Nosotros en las redes estamos como el 28FA, tanto como Facebook como Instagram, así que nos pueden encontrar por ahí, nos contactan y obviamente que quedamos totalmente a disposición. Así que bueno, les agradecemos y abrimos ahora un espacio de intercambio. Si quieren dejar algún comentario, se anotan y vamos dando y circulando la palabra. Muchas gracias, compañeros y compañeras.